Cuando el abogado de mi hermano se puso de pie en el tribunal y me llamó inestable, pensé que ya había oído lo peor. Pero entonces Gonzalo me miró directamente a los ojos, sonrió con suficiencia y le dijo al juez que yo no era digna de llevar el apellido de nuestro padre. Esa única palabra, indigna, me hirió más profundamente que cualquier herida que hubiera llevado. Y en ese momento me di cuenta de que mi propia familia no solo se había vuelto contra mí, sino que querían borrarme. Mi nombre es Elena Fernández, y esta es la historia de cómo me negué a ser borrada. La audiencia provincial olía ligeramente a polvo y barniz viejo, el tipo de lugar donde los susurros viajaban más lejos de lo que deberían. Filas de bancos de madera estaban repletas de vecinos que no tenían nada mejor que hacer que presenciar la desintegración de mi familia. Sus ojos me siguieron mientras caminaba por el pasillo, cada paso medido, cada latido de mi corazón resonando más fuerte de lo que quería. Me negué a agachar la cabeza, incluso cuando el peso de su juicio me oprimía por todos lados. Al otro lado de la sala, Gonzalo se inclinó hacia Clara, su boca se curvaba en una sonrisa que no estaba destinada a nadie más que a mí. Ella se ajustó el collar de perlas alrededor de su cuello y le asintió, como si el resultado ya hubiera sido decidido. Parecían pulcros confiados, la imagen del control, mientras yo era presentada como el problema que ellos venían a resolver. La voz monótona de la secretaria llenó el aire, recitando el número del caso, reduciendo años de historia familiar a una cadena de sílabas. Todos de pie, llamó el alguacil, y el raspado de los bancos llenó el silencio. La puerta lateral se abrió y el juez de Manuel Prieto entró, su toga impecable, su expresión ilegible. Se movió hacia el estrado con la neutralidad practicada de un hombre que ya lo había visto todo, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su paso vaciló por un momento. La sala pareció contener la respiración. Él lo susurró bajo pero lo suficientemente claro como para cortar el silencio: «Dios mío, es ella». El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Los papeles se detuvieron, las cabezas se giraron. La sonrisa de Gonzalo vaciló, y la mano de Clara se congeló en sus perlas. Nadie más entendió lo que esas palabras significaban, pero yo sí, y el cambio en ese instante me dijo que nada de esta pelea sería tan simple como ellos habían planeado. La finca Fernández se extendía por el valle como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Colinas ondulantes cepilladas con arces rojos enmarcaban los campos de olivos. Pero debajo de esa belleza corría una corriente de tensión que nunca pude ignorar. De niña había cargado cubos de pienso y arreglado vallas, mientras la voz de mi padre me instaba a mantenerme erguida, a cargar un peso que otros no podían. A Gonzalo nunca se le pidió lo mismo. Estaba protegido, excusado, llamado frágil. Cuando la verdad era que simplemente evitaba la responsabilidad. Ese desequilibrio nunca lo abandonó, solo se enconó. Cuando Clara entró en su vida, vio la finca con otros ojos. Para ella, no era tierra y sudor e historia, era un beneficio potencial. Sonreía como si perteneciera, pero cada mirada que lanzaba sobre la tierra la medía en euros, no en raíces. Desde el principio pude sentirla haciendo una reclamación con un tipo de hambre que no tenía nada que ver con la familia. El día que encontré al tasador en el patio con el portapapeles en la mano, midiendo con su cinta los postes del porche, me golpeó como una bofetada. Gonzalo estaba detrás de él con los brazos cruzados, inspeccionando el lugar como si ya fuera suyo para vender. Me acerqué, mis botas crujiendo en la grava, y le pregunté qué pasaba. No se inmutó. Sus ojos estaban fríos cuando dijo: «Solo lo estás haciendo más difícil. Esto es la realidad. Deja de luchar contra ella». Las palabras cayeron más pesadas que cualquier insulto. Para él, yo ya no era familia, solo un obstáculo en el camino de su próximo plan. La lluvia golpeaba las ventanas esa noche, el viento sacudía las viejas contraventanas mientras yo buscaba en el despacho de mi padre. El polvo se adhería a cada superficie, pero el cajón del escritorio cedió con un gemido que no había oído en años. Mis dedos rozaron algo escondido debajo de una madera falsa, una pequeña caja gastada. La llave se deslizó de una copia de Don Quijote guardada exactamente donde mi padre sabía que yo buscaría si alguna vez necesitaba fuerza. Dentro, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Papeles legales llenos de cláusulas y sellos, un fideicomiso inquebrantable que protegía la finca del alcance de cualquiera excepto yo. Y debajo de ellos, una carta escrita a mano por él.
Las líneas desiguales pero firmes, si llega el día en que se vuelvan contra ti, mantente firme. Esta tierra no es solo nuestra, es tuya para guardar. Esta es tu carga y tu escudo. Me senté allí con el papel temblando en mis manos, la tormenta aullando afuera, dándome cuenta de que mi padre había visto esta batalla mucho antes de que comenzara. Me había dejado no solo un arma legal, sino un recordatorio de que nunca debí rendirme. La cocina todavía olía ligeramente a cedro y especias antiguas. La mesa marcada con años de comidas y recuerdos. Era donde mi madre solía poner tazones de cocido y corregir mi postura mientras aprendía a cortar el pan. Esa tarde Gonzalo y Clara entraron como si ya les perteneciera, llevando una pila de documentos que golpearon la madera como un desafío. La voz de Clara era aguda, las perlas de su garganta brillaban mientras se inclinaba. Esta finca podría generar millones. La estás desperdiciando aferrándote al pasado. Su tono cortó como el cristal, desestimando cada recuerdo impregnado en esas paredes. Sostuve mi mano firmemente sobre la mesa, sintiendo sus surcos bajo mi palma. No está desperdiciada. Está arraigada. Lo que ustedes persiguen no es tierra, es el legado que nuestros padres dejaron, y quieren despojarlo por completo. Gonzalo empujó los papeles por la mesa, el peso de las firmas y los sellos deslizándose hacia mí. Fírmalo. Transfiere todo. Termina esta pelea. Su voz llevaba la certeza complaciente de alguien convencido de haberme acorralado. Empujé la carpeta de vuelta. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de cocina. Su boca se torció en una mueca. Si no lo haces, probaré que eres indigna. Todos saben del expediente, el estrés, los episodios después de tus casos. Eso es suficiente para hundirte. Las palabras golpearon más fuerte que el contrato. No solo estaban tratando de quitarme la finca, sino que estaban dispuestos a manchar los capítulos más oscuros de mi vida. Esto ya no era familia, era una guerra abierta. La mañana en el pueblo solía ser tranquila, pero ese día, la cafetería bullía con chismes. Todas las mesas con el mismo titular, ex agente federal indigna de gestionar la finca familiar. El artículo derramaba rumor tras rumor. Afirmaciones de que yo era olvidadiza, propensa a crisis nerviosas, peligrosa con responsabilidades. Cuando caminé hacia el mercado, los vecinos se apartaron, sus ojos se desviaron. Viejos amigos que antes saludaban ahora miraban sus bolsas. Detrás de mí, una mujer susurró lo suficientemente fuerte, ya no es la misma. Algo anda mal con ella. Cada palabra era otra piedra lanzada. Al anochecer, no pude ignorar el patrón. Gonzalo y Clara no solo habían llevado esta pelea a los tribunales, la arrastraron a la calle, alimentando al pueblo con mentiras hasta que se propagaron como la pólvora. Llamé a un viejo colega, un hombre que una vez había estado a mi lado en redadas, y ahora vestía un traje de abogado en lugar de una placa. Estudió los documentos que Gonzalo pretendía presentar, y su ceño se frunció. Las firmas vacilaban, las fechas no coincidían y las inconsistencias se acumulaban. Dejó el expediente con determinación, mirándome directamente a los ojos. Elena, esto no es solo una riña familiar. Esto es fraude. Si atacamos en el lugar correcto, Gonzalo no solo perderá el caso, se derrumbará. Por primera vez sentí el cambio dentro de mí. Pensaron que me habían acorralado, pero ahora, yo tenía algo que ellos no habían planeado, una forma de contraatacar con pruebas más afiladas que sus mentiras. La siguiente audiencia atrajo a una multitud aún mayor. Los bancos estaban llenos hombro con hombro. Las cámaras se agolpaban como buitres en la parte de atrás. Las historias impresas en titulares llamativos ya habían convertido al pueblo en un jurado de susurros. Cuando el abogado de Gonzalo se levantó, su voz llevaba el falso peso de la autoridad mientras sostenía una carpeta. Anunció que era mi historial médico. Prueba, afirmó, de que una vez había sido tratada por inestabilidad psiquiátrica y arrebatos violentos. Gonzalo se unió las manos, su rostro adoptó una máscara de preocupación. Solo quiero que mi hermana esté segura, le dijo al juez con un suspiro casi tierno. Y quiero que el patrimonio de nuestro padre esté protegido de su mal juicio. Su actuación fue pulcra, pero las palabras goteaban veneno. Mantuve la espalda recta, mis ojos firmes. Pedí una revisión independiente de los documentos.
El juez asintió y la carpeta fue entregada al examinador. El silencio era sofocante mientras pasaba las páginas, su ceño se fruncía más profundamente con cada vuelta. Finalmente se aclaró la garganta. La fuente no coincidía con los registros del hospital. La tinta había envejecido incorrectamente. El sello notarial pertenecía a una oficina que ni siquiera existía el año en que supuestamente se firmó el documento. Los murmullos recorrieron la sala, las cabezas se giraron hacia Gonzalo y Clara. La base de su complaciente certeza se tambaleó. Por la tarde los periódicos locales ya no publicaban la historia de mi supuesto colapso. En cambio, preguntaban si Gonzalo había presentado pruebas fraudulentas. La sospecha ahora se aferraba a él, no a mí. Por primera vez, la marea del juicio comenzó a cambiar, y sentí que la corriente se movía a mi favor. El receso entre sesiones fue un caos. Reporteros pululando, flashes estallando, preguntas lanzadas como piedras. A través de todo, la mirada del juez Prieto seguía encontrándome. No era casual, era inquisitiva, recordaba. Sus ojos contenían un peso que no había visto en décadas. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. Una noche de invierno en Asturias, la casa abandonada, donde un hombre desesperado retenía a punta de pistola a una joven fiscal. Yo había derribado la puerta, los disparos resonaron en el aire, y arrastré a ese hombre sangrando pero vivo. Ese hombre había sido Manuel Prieto, tembloroso pero vivo porque yo me había negado a dejarlo atrás. Cuando el tribunal reanudó, mi abogada caminó tranquilamente hacia la mesa de pruebas y colocó una fotografía para el registro. Allí estaba, congelada en el tiempo. Yo con un chaleco antibalas, la sangre manchando mi manga, sacando a un Prieto más joven de los escombros. Los jadeos se extendieron por la galería. El rostro de Gonzalo se quedó sin color. Clara se sentó rígida, con los ojos muy abiertos. Los reporteros garabateaban furiosamente, exagente federal una vez salvó al juez actual. La sala vibró con la revelación. Prieto se quitó las gafas lentamente, dejándolas a un lado. Al principio no dijo ni una palabra. Solo me miró fijamente y sin vacilar, luego asintió una vez, deliberado, innegable. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier mazo. Pasado y presente chocaron en ese instante. Esto ya no era solo sobre una finca. Se trataba de la verdad, el sacrificio y la justicia que se negaba a permanecer enterrada. La disputa familiar se había transformado en algo más grande, una historia de supervivencia y un ajuste de cuentas largamente esperado. La audiencia final tenía el aire de un espectáculo. Cada banco estaba lleno. Gente del pueblo hombro con reporteros que agarraban sus blocs de notas, cámaras listas. El aire estaba cargado de expectación, tan tenso que el débil rasguño de un bolígrafo resonaba como un trueno. Yo estaba sentada rígidamente en mi mesa, sintiendo como cada mirada me quemaba, pero negándome a doblegarme bajo el peso de su escrutinio. Entonces Gonzalo estalló, su silla raspó violentamente contra el suelo mientras se ponía de pie, la voz quebrada por la rabia. «Está delirando», gritó señalando al otro lado de la sala. «Pertenece a un psiquiátrico, no al control de esta finca». Sus palabras quedaron suspendidas, afiladas y feas, cortando el silencio. Los murmullos se extendieron instantáneamente, la gente estiraba el cuello, ávida de sangre. A su lado, Clara miraba fijamente la mesa. Sus nudillos estaban blancos alrededor de sus perlas, retorciéndolas cada vez más fuerte como si pudiera exprimir el coraje del hilo. No encontró ni una sola mirada. La vergüenza la envolvió como un sudario. Mi abogada se levantó sin decir una palabra, cruzando a la mesa de pruebas. De una delgada carpeta, sacó una fotografía y la sostuvo en alto. Los jadeos recorrieron la sala mientras se mostraba la imagen. Yo más joven con el chaleco antibalas rasgado y la sangre filtrándose por la tela, arrastrando a un joven fiscal aterrorizado de una escena de rehenes. La toma granulada capturaba no solo el peligro, sino el desafío en mis ojos. La sala cayó en un silencio atónito. La gente susurraba, los nombres se transmitían de un banco a otro hasta que el peso del reconocimiento se hizo patente. La voz de mi abogada cortó limpiamente. El hombre de esa fotografía, la vida salvada ese día, se sienta en este mismo estrado. Todas las miradas se volvieron.
El juez de Manuel Prieto se quitó las gafas, su expresión ya no oculta tras la formalidad. Se puso de pie, su voz resonando con una firmeza que silenció incluso las plumas furiosas de los reporteros. Si no fuera por la señora Fernández, yo no estaría vivo hoy. Y sé mejor que nadie aquí el carácter de la mujer que intentan desacreditar. La galería estalló una oleada de jadeos y gritos, las cámaras destellando como relámpagos. Gonzalo retrocedió tambaleándose a su asiento, el rostro sin color. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, una sola gota resbaló por su mejilla. En ese instante la marea que había amenazado con ahogarme se rompió y cambió. El poder que blandían con mentiras se había ido. La verdad había atravesado directamente su teatro, y toda la sala sintió como el suelo se movía bajo sus pies. La siguiente audiencia fue diferente a las demás. Ya no se sentía como una disputa familiar susurrada a puerta cerrada, era un ajuste de cuentas público. La prensa se había agolpado en cada espacio que el alguacil permitía. Cámaras y grabadoras apuntaban directamente a nosotros, listos para capturar el desmoronamiento de una mentira que se había vuelto demasiado grande para contener. Cada asiento estaba lleno, cada cabeza se inclinaba hacia adelante. Se podía sentir la contención de la respiración colectiva. Mi abogada comenzó metódicamente, su voz tranquila pero implacable mientras presentaba un documento tras otro ante el tribunal. Primero vinieron las transferencias de propiedad que Gonzalo había ondeado como estandartes de inevitabilidad, junto con los registros auténticos. Sus defectos gritaban, firmas dentadas y desparejas, notarios inexistentes, fechas que delataban su propia ficción. Luego vinieron los supuestos informes médicos, los que me pintaban como inestable. Los expertos testificaron que las fuentes ni siquiera eran utilizadas por la Seguridad Social en ese momento. Los sellos pertenecían a oficinas que aún no habían abierto. La pila de engaños crecía con cada prueba. Al otro lado del pasillo, el abogado de Gonzalo se movía incómodamente, el sudor oscurecía el cuello de su camisa. Su confianza ensayada se desmoronó mientras tropezaba con objeciones, cada una de ellas desestimada. Cuando se le presionó directamente esquivó preguntas, murmuró medias respuestas, su voz se adelgazaba bajo el peso de los hechos. La sala podía oler la desesperación y se alimentaba de ella. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Clara, que había permanecido inmóvil durante la mayor parte del juicio, de repente empujó su silla. El raspado de la madera contra el azulejo cortó el silencio. Se levantó lentamente, sus manos temblaban, la voz se le atascó en la garganta. Me hizo firmar papeles que nunca leí, confesó, sus palabras rompiéndose como cristal. Me dejé creer que era un negocio. Me equivoqué al confiar en él. La galería jadeó. Gonzalo giró la cabeza hacia ella, los ojos llameando. Pero ella no vaciló. Se volvió completamente hacia el estrado, sus hombros rígidos con un coraje nacido demasiado tarde. Hubo mentiras, admitió, las lágrimas brillaban bajo las luces duras. Mentiras que seguí. No puedo quedarme aquí y dejar que continúen. El cambio fue sísmico. En un instante la narrativa cuidadosamente construida de Gonzalo se derrumbó. No por un ataque externo, sino por la traición de la persona en la que más confiaba. Golpeó el puño contra la mesa, gruñendo, no sabes lo que estás diciendo. Pero sus palabras sonaron huecas, un eco de un hombre que ya había perdido. El mazo del juez cortó el caos, su rostro sombrío. El fallo fue rápido, inquebrantable, el fideicomiso era válido. La propiedad y la herencia me pertenecían únicamente a mí, y cada intento de socavarla era fraudulento. Gonzalo ahora enfrentaba no solo una derrota civil, sino la sombra de cargos criminales. Fraude, falsificación, perjurio, todos rodeándolo como buitres. El ruido de la galería aumentó, algunos en shock, otros con satisfacción. Los reporteros garabateaban furiosamente sabiendo que los titulares de mañana ya no me cuestionarían a mí, sino que marcarían a Gonzalo con la desgracia. Por primera vez en semanas, mi pecho se relajó. El peso que me había oprimido finalmente se estaba quitando de mis hombros. No miré a Gonzalo mientras se leía el fallo. No lo necesitaba. Su silencio me lo dijo todo. Había perdido más que un caso. Había perdido el arma del miedo que había empuñado durante tanto tiempo. Levanté los ojos hacia el estrado. Y en ese momento, estaba claro que la justicia finalmente había hablado.
Y por una vez, la verdad fue más fuerte que sus mentiras. Meses después, la finca ya no parecía el campo de batalla que una vez fue. La pintura fresca cubría los viejos tablones, y un nuevo letrero colgaba orgullosamente en la entrada: Centro de Resiliencia Fernández. Grabadas debajo estaban las palabras que mi padre una vez me escribió: mantente firme. Por primera vez en años, la frase se sentía menos como una carga y más como una promesa. El día de la inauguración, el patio estaba lleno de vecinos, veteranos, oficiales retirados y reporteros que capturaban el momento. El sonido de la risa reemplazó los susurros que una vez me seguían por el pueblo. Me paré ante la multitud, hablando no de pérdidas, sino de curación, de crear un lugar donde aquellos marcados por el servicio pudieran encontrar tierra firme nuevamente. Hacia la parte de atrás el juez Prieto estaba en silencio con las manos entrelazadas, una leve inclinación de cabeza cuando nuestras miradas se encontraron. Fue suficiente. Un reconocimiento silencioso de que nuestros caminos se habían entrelazado por razones más grandes que cualquiera de nosotros. Cuando terminaron los discursos, una figura se acercó tímidamente. Clara, despojada de sus perlas y su sonrisa pintada, apretaba una pequeña caja de madera contra su pecho. Su voz tembló mientras la extendía. Me perdí en todo esto, pero esto. Esto te pertenece. Dentro yacía el reloj de bolsillo de mi padre, su esfera pulida por sus manos. El peso en mi palma era más pesado que el oro. Levanté la vista hacia la fotografía de mi padre colgada en el pasillo y susurré, para que solo yo pudiera oírlo: me mantuve firme, papá. La lucha había comenzado con traición y venganza, pero terminó aquí con justicia, con renovación y con un legado rehecho para algo más grande que uno mismo.